En nuestro programa Sin Distancias vamos a hablar de filología en esta ocasión, en este momento. Me acompañan para ello Nuria Polo Cano, que es profesora de Lengua Española en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología, secretaria del Máster de Ciencias del Lenguaje y Lingüística Hispánica, y ella siempre es una enamorada de los programas de radio. Quiero agradecérselo, Nuria, porque siempre nos trae cosas interesantes, como lo que ha propuesto para hoy, que no lo voy a revelar. Nuria, buenos días, bienvenida y muchas gracias por acceder a este espacio. Buenos días a vosotros siempre por invitarme, estoy encantada. El programa de hoy lleva por título Lo que la voz revela. Tú eres una investigadora sobre la voz, sobre el habla, sobre el canto, muchas más cosas. Yo creo que la voz también revela la personalidad, las características de cada uno, la idiosincrasia particular de cada cual. Y bueno, y has sido como invitada porque tú has trabajado en Portugal, en la Universidad de Coimbra, ¿verdad? A una profesora e investigadora que está con nosotros en esta ocasión, que es Filipa Martins Baptista Filipa, ¿no? Sí. Me cuesta el portugués. A mí me cuesta el español. No, se te entiende muy bien, se te escucha muy bien y se te comprende muy bien. Gracias. Filipa trabaja en el Centro de Estudos Sociais de la Universidad de Coimbra, de Portugal. Cuéntanos más cosas tú, que la conoces bien, Nuria. Bueno, pues es una investigadora relevante en el ámbito de la voz, lidera el Día Mundial de la Voz en Portugal, es la presidenta de la Asociación de Profesionales de Voz de Portugal y ha trabajado durante muchísimos años en el ámbito, que sobre lo que ella hace nos puede contar ella misma y es soprano. Bueno, claro, y es soprano. Yo es que admiro porque desde mi particular punto de vista de la utilización de la voz aquí desde la radio, en el programa que hace la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, que se emite en Radio 3, en Radio Nacional, y que queda luego reflejado en canal.uned.es, al que pueden acceder tanto estudiantes como interesados en escuchar este tipo de programas, que son también divulgación cultural. Pues siempre me llama la atención, yo creo que es un plano ya superior, lo de la voz cantada, Filipa, y si eres soprano yo te admiro mucho más. Eso por delante. Pero yo quería hablar, bueno, empezando por el tema, que puede ser muy general, pero vamos a ir acotando por partes, ¿no? ¿Qué es la voz como primer inicio a este programa? Pues esa es una cuestión muy difícil por el ámbito tan largo que puedes usar, porque la voz, si estás hablando de un punto de vista fisiológico, funcional o anatómico, de un punto de vista más de la ciencia, podemos decir que es el resultado de una coordinación perfecta entre varios sistemas que hacen parte de nuestro cuerpo, como sea la respiración, que es el motor de la producción de la voz, que da la energía necesaria a que se produzca un sonido primario. Ese sonido primario, que es el aire transglótico entre los pliegues vocales, va a hacer con que los pliegues vocales vibran y produzcan un conjunto de parciales armónicos que después van a ser transformados por el tracto vocal, que se cambia con la articulación y claro está, todo coordinado por el cerebro. Entonces es un sistema muy complejo que a nosotros nos parece simple porque es algo que está siempre presente, que solo prestamos atención cuando no está presente y por eso lo debemos cuidar muy bien, porque cuando no está presente es muy difícil sustituir. Y del punto de vista de la psicología o de la sociología, la voz pues revela la personalidad de una persona, el sexo, la edad, hábitos de vida y es un factor de cohesión social. Por ejemplo, te puedo decir que en varios países europeos, donde se incluye Portugal, la revolución contra el Estado de Salazar ha empezado con una canción en la radio. Entonces, la voz pues puede tener un
un papel y servir de poder y de expresión de poder, de cohesión social, de amistad, de cosas que también no se revelan por solo la palabra, aunque la voz está asociada muchas veces a la palabra, pero la forma como usas tu voz, el timbre, la calidad, la cualidad, eso revela cosas que van más allá de la palabra. Hay que diferenciar o dejar claro que la voz es exclusivamente humana, ¿no? Porque si no sería comunicación sonora en el caso de los animales, o sería ya otro tema, a lo mejor diferente. Sería otro tema, sí, porque la voz es de facto un vehículo de comunicación verbal y en otras especies que no humanas sirve el propósito de la comunicación. Es muy importante, por ejemplo, para la reproducción de las especies. En los pájaros, por ejemplo, el canto en los machos, pues es un factor de selección. Los que cantan mejor son vistos por las hembras como los que tienen mejores genes. Y en la especie humana también la música y la voz es visto como una característica de atracción también. Por eso hay tantos ídolos que las mujeres, por ejemplo, les gusta por la voz. Por ejemplo, los Beatles, que tenían tantos fans y serían muchos de ellos femeninos, porque es de facto un símbolo de que tienes algo especial. Entonces, la voz no es solo comunicación, porque por la música puedes usar solo la voz sin palabra para hacer una composición. Entonces es más que comunicación verbal, es comunicación artística y no verbal. Es cierto, es verdad, Filipa, que toda la gente puede cantar. A mí me maravilla porque yo me considero un negado. Yo también. Pues si vamos a ver que toda la gente puede usar su voz para expresar, eso sí que es verdad. Pero cantar ya no diría que es verdad. ¿Y esto por qué? Porque hay una situación que los psicólogos de la música estudian y otros investigadores, que es amusia congénita. Y eso es una característica que tú escuchas bien los tonos y no tienes cualquier problema auditivo, pero en la hora de reproducir los tonos musicales no eres capaz de hacerlo. Y entonces, pues pueden cantar cumpleaños, feliz, y esto no tiene tonos diferentes. Entonces, esas personas, pues, en el sentido de la palabra que cantar envuelve o necesita la reproducción correcta de tonos, esas personas no podrían cantar. Sí, Nuria, me gustaría que participaras tú en esto porque tú organizaste hace un poco tiempo los actos sobre el Día Mundial de la Voz, que se celebra todos los años el 16 de abril, sí. ¿Verdad? Y bueno, que eres una investigadora también sobre voz, me gustaría que me echaras una mano aquí, las diferencias entre voz hablada y cantada. Bueno, hemos hablado un poco de eso también, pero teniendo una experta aquí... Yo sé muy poco de eso. Yo muchas de las cosas que he aprendido las he aprendido gracias a Filipa, que ella es la experta y la que me enseña, a quien yo sigo en estas cosas. Yo sobre todo en lo que trabajo es en la voz hablada y hay una gran diferencia entre la voz hablada y la voz cantada porque en el habla fundamentalmente lo que trabajamos es la articulación, que es básicamente el movimiento de la lengua y la apertura de la boca, y con eso modificamos el sonido y a través de aperturas y cierres vamos creando nuestro sistema de articulación. Y en la voz cantada utilizamos más o nos apoyamos más en la fonación. Eso es lo que modificamos, que eso es en lo que Filipa es experta y os puede explicar cómo es la voz cantada. Sí, y también cambiamos la articulación, porque en la voz cantada, dependiendo de los estilos que cantes, por ejemplo, si cantas música clásica,
La articulación es completamente diferente del habla y usamos 5 articuladores diferentes: la mandíbula, los labios, la lengua, el paladar y la laringe. Todo esto se mueve y el trato vocal se puede encortar o alargar o hacer más nasal o menos nasal, y jugamos con eso para pues hacer con que el instrumento musical tenga una calidad igual en toda su extensión de tonos, porque eso es el objetivo, transformar la voz que en la habla usas un rango de frecuencias menor, entonces no estás tan preocupado con la calidad que sea igual en ese rango, pero en el canto, como usas un rango mayor, hay que providenciar una calidad de voz igual en toda su extensión. Esto en el canto clásico. Si vas para teatro musical o para pop rock o para música tradicional, eso ya se va aproximando cada vez más a la voz hablada. Y entonces, dentro de la voz cantada, también hay esas particularidades de aproximar o distanciar de la voz hablada. La verdad que es un placer escuchar, además de la forma tan sencilla y tan natural que lo cuenta Filipa, ¿verdad? Porque yo me estoy dando cuenta que utilizamos muy pocos de los recursos o de las herramientas y solo utilizamos la voz hablada, ¿no? Que hay un abanico muy amplio Eso es de verdad. poder trabajar esas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Sí, eso ¿no? es verdad. Y mi impresión, y de algunos otros terapeutas de la voz, que yo no soy terapeuta, pero trabajo con cantantes que tienen problemas vocales, es que es importante que uses, cuando estás cuidando de tu voz en toda su extensión, porque si no los músculos, los cartílagos, todo se torna muy reducido en amplitud de movimiento, y la habla resulta de movimiento y de aire en movimiento, y si no lo usas de formas diferentes es el mismo que, imagínate, un trombonista que toca trombón y que usa la mano derecha para mover la vara, pero la mano izquierda está siempre más junto al cuerpo, ¿verdad? Si no haces movimientos después de tocar que van a compensar el facto del miembro superior izquierdo esté parado, te vas a tener un cuerpo asimétrico, porque vas a tener más músculo en un brazo que en el otro. Entonces, eso es lo mismo que pasa con la habla. Si no trabajas tu voz o también en la voz cantada, tu voz hablada se va quedando cada vez menos buena, porque es un instrumento, la voz hace parte de tu cuerpo, se va cambiando con la edad, con el uso que haces, con los ambientes donde estás, y entonces hay que tener todo eso en cuenta. Si se han incorporado tarde a escuchar ese espacio, les recuerdo que estamos en un programa de filología dedicado a la voz, lo que la voz revela. Estamos en una mesa de estudio, de diálogo con la profesora de la Facultad de Filología de la UNED, del Departamento de Lengua Española y Lingüística General, Nuria Polo, que accedió a venir a este programa invitando a una invitada de excepción, Filipa La, del Centro de Estudos Sociais de la Universidad de Coimbra, Portugal, una especialista en voz hablada y cantada, porque ella también es soprano. Nuria, yo estaba pensando, a raíz de lo que comentaba nuestra invitada Filipa La, no sé si dentro de la asignatura de enseñanza de lengua española, bueno, sé que se hacen estudios fonéticos y fonológicos, pero algo avanzando un poco más sobre voz, las características de voz o algo así. No, porque nosotros en filología solo estudiamos lo que es pertinente dentro de las lenguas y dentro del significado. Es decir, dentro de, en nuestro caso, la lengua española, nosotros solo nos encargamos de ver la fonética de las cosas que cambian el significado. Entonces, estudiamos mucho una P, porque podemos cambiar el significado de una palabra si en vez de decir P, decimos B. Entonces, es muy importante para nosotros estudiar esas características de perro y berro. Pero en la voz no hay diferencias lingüísticas de significado. Entonces, todo lo que va más allá de la percepción de tu voz, lo que implica tu voz, la voz cantada, eso queda fuera del ámbito de la filología tradicionalmente.
Por eso es bueno hacer programas de este tipo. Entonces. Eso es. Sí, también es bueno porque, por ejemplo, los profesionales de la voz constituyen un gran conjunto de profesionales. Y, por ejemplo, en educación, los profesores tienen que usar su voz para comunicar, pero los cursos que educan a futuros profesores no tienen módulos de voz. Y entonces lo que se pasa es que al final de 4 o 5 años de trabajo tienen una patología asociada a la ocupación, a su trabajo, porque nadie les ha enseñado durante su formación cómo se debe usar la voz en contextos de diferentes trabajos. Y el profesor es un maratonista de la voz. Y entonces, si no tienes estos cuidados con tu voz, pues vas a terminar con una patología. Y entonces es importante que cursos de educación y quizás de filología también puedan tener módulos de voz, de fonación, porque eso te va a dar recursos que mejoran tu calidad del trabajo. Por ejemplo, imagínate como profesional de radio estando a hablar en la radio con una voz patológica. Las personas que escuchan el programa van a tener mucho más dificultad en comprender lo que estás diciendo. Entonces, es muy, muy importante la calidad vocal en diferentes trabajos y hay que tener esto en cuenta. Pues vamos a ir por esta vía que has abierto, Filipa. ¿Por qué nos gustan más unas voces que otras, tanto hablada como cantada? Oye, ¿qué crees tú, Nuria? Justo sobre eso estamos trabajando, estamos haciendo un experimento sobre, Filipa y yo, sobre cómo percibimos el atractivo sexual en las voces. Y estamos investigando sobre ello, qué es lo que esconde, qué es lo que hay debajo de la voz para que una voz nos guste más que otra. Y yo creo que también pues nos gustan más unas voces que otras. Hay algunos estereotipos que podemos hablar, eso sí, pero el gusto va mucho de cada persona. Pero sí que hay este estereotipo que a las mujeres le encantan las voces más graves. ¿Y por qué? Porque si vamos a ver la reproducción, una voz más grave está asociada a un cuerpo más grande, a más masculinidad, a más poder. Por otro lado, a los hombres les gusta más una voz más con soplada, porque Marilyn Monroe, por ejemplo, cantaba Happy Birthday to you, en vez de Happy Birthday to you. Y hay mucha diferencia. Se lo cantaba al presidente, de los Estados Unidos, además, sí. Con intencionalidad. Sí, pero sabía usar la voz como recurso de atractivo. Ella era muy seductora y este estereotipo de voces femeninas más sopladas, que son más sexy, pues aún se cree en los estudios que existe. Así como que, por ejemplo, una voz femenina, si yo quiero enseñar más poder, a lo mejor bajo el tono de mi voz y hablo más bajo en frecuencia, y así me parezco más a una mujer que tiene más poder. Tengo que hablar más así, que es una mujer más joven y con menos poder, y entonces hay estos estereotipos y nos gustan más algo que otro, porque si no tienes cues visuales, si no tienes, ¿cómo se dice cue? Si no rasgos visuales, te vas a prestar más atención a los rasgos auditivos, y la voz pues es eso, es un rasgo auditivo que te identifica como físicamente también. En la propia radio y en los medios de comunicación, sobre todo en la radio, que no hay esos rasgos visuales, se prefieren las voces de mujeres así más graves, porque te transmiten una idea de seriedad, de seguridad, quitando así, ¿no? el infantilismo de una voz más aguda. Entonces eso también de alguna forma es no discriminación, pero sí es un perjuicio hacia la mujer, hacia una voz más
aguda, que nuestras voces son más agudas. Naturalmente, porque nuestras pliegues vocales vibran más porque son más pequeños que de los hombres. Y eso ocurre en la pubertad, cuando hay la producción de testosterona en los hombres y las mujeres, los hormonios sexuales. Pues todo antes de la pubertad la voz no se consigue distinguir muy bien, principalmente la voz cantada. Si estamos a escuchar un niño o una niña y durante la pubertad y después de la pubertad hay distanciamiento de la voz femenina de la masculina, y la voz femenina se queda con unos pliegues y un trato vocal y una caja de respiración siempre más pequeña que del hombre. Entonces nuestras voces cantadas, por ejemplo, estamos siempre una octava arriba de la voz masculina, y hay esa diferencia de octava, pues tiene consecuencias en la forma como percibimos la voz femenina, pero también en la salud vocal, porque por ejemplo la voz femenina está más propensa a desarrollos de patologías que la voz masculina, porque vibra más veces, porque los pliegues son más pequeños, entonces estamos siempre vibrando más que las voces más bajas. ¿Se puede adivinar cómo es una persona físicamente solo por escuchar su voz en el teléfono? Aquí como experta, Filipa. No hay una correlación directa al 100%, pero sí que hay muchas características que se pueden distinguir. Por ejemplo, una cosa que yo sé inmediatamente de escuchar una voz es si la persona fuma o no. Físicamente también tiene señales si la persona fuma o no, porque la piel se cambia, los dientes, los dedos, los labios, pero si no tienes esos rasgos visuales, en la voz se escucha muy bien el humo, el hábito del tabaco. Sí. Madre mía, lo que denota la voz, ¿no? Sí, y también si estás deprimido, si no estás, si eres alto, gordo, magro, feo, bonito, eso ya es más difícil, pero también hay una correlación. Sí. Sí, estoy pensando en, quizás ya no es tan frecuente, pero las radionovelas, no sé en Portugal si existen. Sí. Aquí la verdad que ahora no tanto, ¿no? Pero no. Porque la televisión, la imagen, bueno, inunda todo, pero es verdad que antes se había el cultivo de textos o teatro sonoro. Claro. Y entonces es curioso cómo tú te hacías la idea del personaje, es verdad, parece que lo estabas viendo, ¿no? Si era alto, si era gordo, si era, no sé, delgado o pequeño, y en las mujeres también, ¿no? A través de la voz, está claro, con esos elementos. Yo creo que Nuria tiene una doctorada que está haciendo un estudio sobre doblajes, y a lo mejor puedes decirnos algo sobre eso, Nuria. Sí, la idea de lo que se está estudiando es que en el doblaje, como el actor que está doblando no tiene el espacio visual de un actor normal, de un actor que no es de doblaje, tiene que transmitir todo lo que el otro actor está transmitiendo a través del movimiento, de la escena, solamente con su voz. Entonces ahí hay muchas pistas vocales que todavía no se sabe mucho sobre qué es lo que está actuando ahí. Eso es curioso porque además en Portugal generalmente no se doblan las películas al portugués, ¿no? No, pero las películas de los niños de Walt Disney, eso sí que se doblan. Y es muy curioso ver cómo el actor, pues si es un muñeco más pequeño, pues hace una voz más así. Entonces, ellos sí que trabajan este aspecto de usar la calidad vocal para hacer una semejanza a lo que sería esperado de un dibujo que es un león o es un pájaro. Y eso es muy interesante porque... Sí, y las diferencias entre el bueno y el malo. De alguna forma, solamente por la voz, hacemos un grupo con los protagonistas buenos y los protagonistas malos, que hay diferencias en las voces entre el bueno y el malo. Sí, eso quería hablar un poco también, lo que denota la voz en la personalidad de alguien, ¿no? Los rasgos, lo que tú has comentado un poco, pero incluso intencionalidad, ¿se puede sacar ahí? Sí, por ejemplo...
yo soy una persona un poco nerviosa y soy tensa y tal, y eso se nota en la forma como hablo, porque hablo deprisa, porque mi fonación es más apretada. Si yo fuera más relajada, a lo mejor hablaba más así, y entonces esos riesgos de personalidad sí que es muy fácil también, muy fácil no diría, pero sí que es posible estudiar por la voz. Y también la forma como las emociones se expresan en la voz. Hay un investigador en Genève que hace investigación sobre la calidad vocal y cómo expresa las emociones. Hay un programa de radio que demuestra el señor, el periodista, estaba describiendo el vuelo de un avión y el avión se cayó, y entonces cuando estaba describiendo el vuelo del avión estaba hablando así, muy entusiasmado, está levantando vuelo y ahora es la primera vez y tal. Y después cuando el avión se cayó, pues cambió completamente la fonación. Qué horror que se pasó. Entonces, esto es muy posible ver las emociones en la voz. Sí, incluso en investigaciones policiales, ¿no? Sí, en criminología se utiliza, ¿no? El análisis de voz, el estudio de la voz. Sí, todavía se está investigando porque en el futuro se espera poder conseguir lo que se llama una huella vocal, una huella biométrica, algo similar como a los análisis actuales de ADN, pero por el momento, precisamente por lo que ha comentado Filipa, de que la voz es algo tan versátil, tan complejo, no podemos decir esta voz tiene estas características, esta es su huella y esta grabación pertenece a esta persona y por eso lo detenemos. Pero sí que se está trabajando mucho para, a través de las comparaciones de voces, poder encontrar a los criminales. Bien, termina aquí nuestro tiempo, no nuestro tema, porque daría mucho más que hablar y que escuchar, porque la verdad que es un placer dedicar un programa de este tipo, lo que la voz revela en radio. Yo creo que el mejor instrumento para llevarlo a cabo, la mejor herramienta, ha sido una idea de hacer este programa de la profesora Nuria Polo, del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED, y que ella misma invitó a una compañera ya, amiga, Filipa La, del Centro de Estudos Sociais de la Universidad de Coimbra, de Portugal, investigadora, soprano, y que nos ha traído, yo creo que con entusiasmo y con naturalidad, lo que ella trabaja, y es un placer poder contar con esta sabiduría que nos regala aquí a través de las ondas, y que luego los alumnos, los estudiantes y todo aquel interesado puede escuchar a través de canal.uned.es. Un saludo, muchas gracias y hasta otra nueva ocasión. Muchas gracias, yo. Gracias.